Sean todos bienvenidos de nuevo a este curso introductorio a la química orgánica. Hoy hablaremos de los alcoholes. Pero primero, recordemos que en la clase pasada los invité a buscar cómo pudiésemos integrar la química orgánica en lo que consumimos diariamente, puesto que habíamos hablado de hidrocarburos, habíamos hablado de naves espaciales, habíamos hablado de medicamentos e incluso hablamos de un arma térmica. Pero aquí dice alcoholes. Y cuando hablamos de alcoholes, seguramente habrá cuatro tipos de personas. Los que piensan en una fiesta, los que piensan en una farmacia, los que piensan en azúcar, e incluso los que piensan en todas ellas. Lo que te va a decir un químico es que el alcohol es todo. El alcohol está en todos lados, el alcohol está en los procesos, está en la vida, está incluso en la muerte, llamado fermentación. En fin, el alcohol está en todos lados. Y lo que tenemos aquí, ciertamente, no es un alcohol, pero su base sí es un alcohol. De hecho, es el alcohol que la gran mayoría de personas mejor conocen. Con mucho esfuerzo podemos llegar a un nombre horrible, muchos números, muchos nombres raros. 1,4 alfa glucopiranosil, 1,4 beta glucopiranosa. Uy, ¿pero qué es eso? Bueno, cuando estemos muy avanzados en el tema de química orgánica, veremos el tema de los azúcares. Descubriremos que cada uno de estos lazos es el grupo de glucosa. Descubriremos que este oxígeno lo convierte en una especie de éter. Entonces muchos pensarán que es una especie de ácido, una especie de disolvente a base de azúcar, a base de dulce. Pues resulta que todos estos grupos hidroxilos o H es una base de alcohol. Y es porque esto es lo que se conoce en la industria de los alimentos como maltosa, siendo la maltosa el fermento o parte del proceso en el fermento del alcohol para la cerveza, el alcohol de cebada. Es decir, con esto podríamos realizar una cerveza, o si eres venezolano, podrías quitarle el alcohol y convertirlo en una malta polar. Entonces, sí, la química orgánica también se expande a los alimentos, se expande a las fiestas, se expande a la farmacia, se expande a todo lo que tú quieras, a todo lo que lo hayas llamado alcohol alguna vez en tu vida, se expande. Entonces hoy veremos los alcoholes. Se habrán dado cuenta que poco a poco los temas se hacen un poco más fáciles, un poco más rápidos. Y es porque en el tema de los alcanos les comenté que el alcano es la base de todo. Y las demás variantes, los demás miembros de la familia, simplemente son modificaciones. Simplemente son algunas reglas extra, algunas reglas cambiadas. Pero al final es un alcano con más cosas. Y el alcohol no es la excepción. Sin embargo, es la primera modificación drástica. Si dijimos que los ciclos, los alquenos y los alquinos podrían ser los primeros hermanos, entonces consideremos el alcohol como el primer primo de la generación de los ciclos, de los alquenos y los alquinos, si tomamos en cuenta que el alcano es el padre. Entonces, su fórmula es muy parecida a la de los alcanos. Por cada carbono hay el doble de hidrógeno, pero no más dos, más uno. ¿Por qué más uno? Si al final se nota que tiene la misma cantidad de hidrógenos que un alcano. Bueno, resulta que es que uno de esos, el hidrógeno que le quitamos, uno de esos hidrógenos, el hidrógeno que le quitamos a uno de los carbonos, no está dentro de la cadena, sino que está por fuera en el grupo OH. ¿Por qué? Porque el alcohol es básicamente un alcano, o un alqueno, o un alquino, dependiendo de la situación, pero básicamente es un alcano al que se le añadió oxígeno, un alcano oxigenado. Y esto no se les hace curioso, no se les hace algo parecido como a cuando se fermenta una fruta. Si dejamos una fruta, una manzana, una uva, sobre todo las uvas, que la mayoría ya conocerá el proceso de hacer un vino, es simplemente oxigenar la fruta hasta que se fermente. Claro, para darle algunos aditivos, para darle algún sabor, para hacer algún cambio,
Se le agregan más cosas como la cebada, se realiza el proceso en lugares específicos, en temperaturas específicas. Pero en la práctica la fermentación es simplemente oxigenar un compuesto orgánico. Entonces, cuando este oxígeno se enlaza directamente al hidrógeno, dando el grupo hidroxilo, y se enlaza directamente a un carbono, obtenemos un alcohol. Dando que, por ejemplo, si tuviésemos, por ejemplo, un butano sabemos que es CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Ok? ¿Y qué pasa si nosotros oxigenamos un butano? Le quitamos un oxígeno, un hidrógeno aquí, tenemos ahora dos, y un enlace grupo hidroxilo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el ejemplo más práctico de un alcohol? Bueno, dejemos de usar el butanol. Utilicemos el octanol. ¿Qué pasa con el octanol? Ya a muchos padres les sonará el nombre. El octanol se utiliza como un potenciador de gasolina. Sí, esto no suena muy consumible, pero para eso funciona, para potenciar los combustibles. Pues hace mucho tiempo todos sabíamos que las gasolineras solían preguntar si utilizábamos un carro de un octanaje o de otro tipo de octanaje. Y con esto aumentamos el octanaje. ¿Vale? Entonces sí, los alcoholes se pueden consumir, pero si conoces el alcohol de farmacia, lo que se llama alcohol isopropílico, pues no todos los alcoholes se deben consumir. Nuevamente tenemos dos ejercicios para resolver. El primero es el isopropan 2-ol o 2-isopropanol. ¿Qué sucede con esto? Es que los alcoholes tienen la peculiaridad de que el número que asigna dónde está el alcohol o el grupo hidroxilo se puede poner tanto para interrumpir el sufijo ol, que representa los alcoholes, como al principio como si fuese un alqueno o un alquino. Que por cierto, cuando tenemos un alqueno o un alquino con alcohol, simplemente cambiamos el anol por enol o inol. Entonces, ¿qué es el 2-isopropanol? Si lo dibujamos, como es claro, tendríamos CH aquí, tendríamos el alcohol, y como es iso, se distribuye así. Y esto no es nada más y nada menos que el alcohol isopropílico, es decir, lo que conocemos como el alcohol de farmacia. Y aquí abajo tenemos algo un poco más complejo, porque tenemos un ciclo. Sabemos que es un ciclo hexeno por el círculo, pero ya hablamos que el ciclo hexeno es un benceno, es decir, dijimos que era una especie de gasolina. Pero estamos hablando de alcoholes, ¿no? Entonces, ¿qué es? Cuando le buscamos dar el nombre con las mismas reglas de siempre, con las mismas reglas que ya hemos visto varias veces, solamente añadiéndole la regla del alcohol, tenemos un 1-metil 4 isopropil 2 bencenol, correcto. Son hasta ahora las mismas reglas que habíamos seguido, nada raro. Pero ¿qué es? ¿Qué pasa si le ponemos gasolina a un alcohol o alcohol a una gasolina o fermentamos una gasolina? Bueno, resulta que el benceno no siempre funciona como gasolina. El bencenol tampoco. De hecho, el bencenol es un alcohol. Entonces, aquí también demostramos lo drástico que pueden ser los cambios en la química orgánica según cómo se construyen las cosas. Pues esto es lo que se conoce como mentol. No es casualidad que lo haya dibujado en verde. El mentol, muchos lo conocerán como la crema que nos colocamos en el cuerpo cuando nos duele para recuperación muscular.
Sin embargo, en realidad el mentol, como nombre científico, es el nombre que se le da a cualquier sensación mentolada. Es decir, esa sensación que tenemos cuando mascamos un chicle, cuando comemos una menta, se llama mentol. La sensación que sentimos en el cuerpo utilizando la crema llamada popularmente mentol, sí, es mentol, está hecha de mentol. Algunos shampoos, algunas comidas, incluso algunas plantas dan esta sensación mentolada. Pues conocemos la planta de la menta. La planta de la menta está principalmente conformada de mentol. Entonces, simplemente tenemos que el mentol está en cualquier objeto, cualquier fragancia, cualquier sensación amentolada. ¿Y esto qué quiere decir? Que los alcoholes no se limitan al consumo de alcohol o al alcohol de farmacia, sino que se propaga en demasiadas especies, ya que gracias a los alcoholes tenemos perfumes, tenemos bebidas, tenemos comida fermentada comestible, incluso tenemos azúcares, puesto que la fermentación causa la existencia de azúcares, como ya demostramos con la maltosa. Así que con estos ejercicios quería demostrar que la química orgánica no solamente se basa en hidrocarburos, no solo se basa en farmacias, sino que la química orgánica está en todo, puesto que como dijimos al principio de la introducción, la química orgánica o el carbono por sí solo es capaz de hacer infinitas veces más que todos los elementos de la tabla periódica juntos. Y es por esto que la química orgánica se considera noble al estudiar solamente el comportamiento del carbono. Amplía tus horizontes. Piensa en qué estamos consumiendo, qué estamos viendo, qué usamos. Simplemente los invito a realizar una actividad más, en la que esta vez no daré ejercicios. Simplemente me gustaría que ustedes vean por su casa qué creen que está hecho de materia orgánica, qué se pudre, qué vive, qué nos alimenta, qué da energía. Todo lo que piensen que pueda ser orgánico, todo lo que esté hecho de carbono, todo lo que esté en alcohol, todo lo que genere algo, todo lo que genere vida. Simplemente investiguenlo, véanlo. Elijan uno, elijan dos. Y cuando lo hagan, investiguen sobre ese compuesto, investiguen sobre ese objeto, investiguen sobre ese cuerpo, investiguenlo, encuentren cuál es su compuesto orgánico. Y me gustaría que realizaran la actividad de simplemente tomarlo, investigarlo a fondo, ese compuesto en específico y exponerlo. Hagan una exposición, hagan unas diapositivas, hagan un storytelling, hagan lo que les provoque, pero aprendan sobre ese compuesto orgánico y aprendan cómo la química orgánica está en nuestras vidas.